Qué bueno verte de nuevo hoy aquí en Opio en las Nubes. Tiempo sin verte, tiempo sin que estemos juntos y poder dialogar. Hoy en este videolog tengo una reflexión sobre lo que ocurre con la caída de un expresidente y los ciclos en Colombia. Pero ¿cómo llegamos realmente a la caída del expresidente? ¿O cómo los ciclos en Colombia nos están afectando o nos están empezando a cobrar lo que significa el fin y el comienzo de eso, de los ciclos? No veo imperativo o necesario irnos demasiado atrás en la historia de Colombia, pero simplemente veamos cómo una sucesión de presidentes cercanos a la época inclusive en la que ya uno era pues un niño y adolescente, y cómo ahora que ya estamos mucho mayores, pues hemos ido llegando a un proceso de caos que dentro de lo que yo veo, francamente, cada vez se torna más incontrolable. Los colombianos de hoy, aquellos que están pues en las fronteras o en las zonas del poder, están convencidos de que pues están en lo correcto, de que hacen parte de una generación, así sea la X o la generación pues que sigue, que son los milenios. Todos siguen convencidos o manejan el eufemismo exagerado y sobredimensionado de un exceso de formación intelectual, de un exceso de posibles experiencias que los han hecho extremadamente diferentes y que los han hecho ser mucho mejores que todos los de la anterioridad. Sin embargo, los ciclos, muladaras también, como se le dice, son inefables, no se pueden detener. Contra eso nada hay que hacer. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final, o un proceso de transformación. Pero para que cambie un paradigma, comience otro, tiene que morir profundamente el paradigma anterior. Eso tiene mucho que ver también con lo que estamos viendo en el contexto de la humanidad. El ser humano, obviamente, se opone a que 2000 años de historia que llevamos en lo que algunos llaman pues la era de Piscis o la era del pescador y ahora el comienzo de la era de Acuario, o simplemente los cambios paradigmáticos que obligan a que se recomponga el contexto de la humanidad. Pueden llamarlo como lo deseen, pero realmente sí estamos viviendo un proceso de cambio profundo y el dinamismo así lo indica. Está surgiendo un nuevo mar al interior de África. África se está dividiendo en su parte oriental y está surgiendo un mar por completo. Y lo estamos viviendo hoy, en el contexto de la sociedad contemporánea. Si miramos a Colombia, vámonos por ejemplo hasta el gobierno de Alfonso López Miquelsen, cuando él, quien en su época juvenil, pues lideró el movimiento de oposición liberal, era movimiento de oposición independiente, revolucionario liberal, y ya dejó entrever su talante pues profundamente socialista, no comunista. Alfonso López Miquelsen no era un hombre comunista, pero sí era un hombre que tendía hacia un socialismo o una socialdemocracia que algunos llaman vegana. Pero ¿qué nos quedó de los 4 años de Alfonso López Miquelsen? Técnicamente nada. Supuestamente hubo un trámite con el Vaticano para que se pudieran separar pues las parejas que se habían casado bajo el ritual pues de esta religión, pero de resto nada. Sin embargo, sí avanzaron las guerrillas. Llega entonces Julio César Turbay Ayala, se toman el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá, él establece lo que en esa época se llamaba el estado de sitio, hoy la conmoción interior, y entonces digamos que se procede a generar un régimen duro en donde se aplicó con fuerza y con contundencia pues lo que para en ese momento tenía militarmente Colombia y en términos también de seguridad y de policía y de inteligencia. Pero los resultados, a pesar de que fueron interesantes, terminaron siendo cortos para llegar al gobierno de Belisario Betancourt, en donde infaustamente nuestro país comienza la época de los armisticios.
un Estado, cualquiera sea, nunca debe pues de entregarse al enemigo. Un proceso de paz, una negociación de paz, como su nombre lo está indicando, negociación, lo que implica es determinar nuevos términos a partir de conceptos en los que las dos partes que se oponen pues se pongan de acuerdo al menos en unos mínimos fundamentales para poder funcionar dentro de un contexto determinado. El país es entregado a hechos. ¿A quiénes? Cualquiera, no importa. Sean las FARC, fueran la LM-19 de la época, el ELN que ya existía, el ELN venía de 1965 aproximadamente. De hecho, en diciembre de 1965 muere pues el cura guerrillero Camilo Torres, en diciembre. Lo matan allá en las selvas del Catatumbo. En las selvas del Catatumbo, desde hace 60 años. 60 años. Y no se ha podido solucionar ese problema. Valga recordar que también Pablo Escobar pues tenía sus chagras y su grandísima producción de coca pues precisamente allá en el Catatumbo. No estamos peleando necesariamente sobre la ideología. Entonces, Belisario Betancur se ve obligado a reaccionar cuando se toman el Palacio de Justicia los del M-19 a sangre y fuego. Eso no es una novela romántica ni llena de amor y de dolor, con o sin sus errores por parte del ejército y de la policía. Hubo desmanes de lado y lado. Hoy en día, pues como la idea es convertir en mártires, santos y personas que sufrieron todo tipo de vejámenes a los que realmente afectaron la hoy fragmentada institucionalidad colombiana, porque si nos volvemos acá al 2025, todavía, como lo dije en un comienzo, las personas en Bogotá sobre todo siguen pensando que la institucionalidad colombiana es infranqueable y que tenemos unas organizaciones que son capaces de superar de lejos cualquier modelo ideológico. Por lo demás, el socialismo es un modelo ideológico muy estructurado, muy organizado, al cual conozco en profundidad y me parece que pues merece todo un análisis serio y profundo y sobre todo pues entenderlo. Sin embargo, en la práctica pues no han podido con la naturaleza de la condición humana. Pero entonces devolvámonos. Ahí el Estado y el gobierno colombiano en el momento de Belisario quedan fuertemente heridos, pero también queda herida precisamente toda esa institucionalidad. Se llega al gobierno de Virgilio Barco Vargas, en donde pues prácticamente no hubo presidente, un señor muy distinguido, que pues tuvo como mano derecha a quien posteriormente fue presidente, el señor César Gaviria. Realmente el gobierno de Virgilio Barco Vargas no hay nada que destacar, más allá pues de que le dio diverticulitis, casi se muere y pues que el señor César Gaviria en varias oportunidades tuvo que asumir pues como designado pues debido precisamente a los inconvenientes de Virgilio Barco. Pero no pasó nada. Se llega luego al gobierno de César Gaviria, donde es notorio su éxito en el proceso de construir una nueva constitución y capturan a Pablo Escobar y pues posteriormente le dan de baja. Finalmente pues muere Pablo Escobar y ¿cuánto? 40, 38, 40 años después, 30, 28, lo que sea, seguimos en las mismas. Puede que Pablo Escobar haya sido realmente un líder oscuro muy poderoso, que influyó y todavía su fuerza argumental sigue influyendo en los colombianos y en muchas partes del mundo a otros seres humanos. Sin embargo, los cambios como tal, pues no se han dado. 2025 resulta ser el año o uno de los años más violentos en la historia reciente de Colombia. Yo recuerdo en mi juventud salir a las calles de las ciudades donde uno habitó y estudiaba y vivía, en fin, pues eso era un momento de pánico, de terror. Solo saber que podían estallar un carro-bomba en el Parque de Bolívar ya era de por sí pues algo que la gente pensaba pues que eso no iba a ocurrir.
Y pues finalmente vimos que sí ocurrió. Como estamos viendo hoy en día, los colombianos siguen pensando que no está pasando nada, pero resulta que sí. Gaviria también firma otro armisticio, en este caso con el M-19, bajo la creencia también de que ellos habían dejado por completo no la capacidad únicamente de delinquir, sino también todo su modelo ideológico y que iban a entremezclar todo ese, digamos, modelo ideológico con nuevos conceptos o formas de construir sociedad. Sin embargo, como lo vemos hoy en día, pues la realidad no es esa. No pasó y no está ocurriendo. Hoy en día vemos un fenómeno que se llama neomarxismo, la teoría del decrecimiento, modelos económicos provenientes del señor Piketty, todo lo que tiene que ver con Chomsky, con Habermas. Entonces, estamos viviendo un neoproceso, retomado de todo lo que ya traían. Pero entonces devolvámonos. Entonces el señor Gaviria firma, hace un armisticio con el M-19 y posterior a ese armisticio llega un presidente pésimo, uno de los, pienso yo, más malos presidentes, comparable tal vez en la década de los 40 y 50 del siglo XX con Mariano Espina Pérez. Yo creo que los dos se daban de la mano, se pueden dar de la mano perfectamente, y nada tiene que ver con la ideología del señor Samper. Pero llega Andrés Pastrana y llena al país de subsidios. Todavía se sigue discutiendo sobre eso. ¿Realmente se justificó el crecimiento desmedido del Estado en el tiempo en el que fue presidente el señor Andrés Pastrana Arango? Hoy vemos las consecuencias. Cuando, por ejemplo, no le van a seguir pagando los recursos económicos que necesitan las IPS, que hacen parte del ecosistema de la nueva EPS para poder funcionar de una manera efectiva y eficiente. Eso nada tiene que ver con la ideología suya ni con la ideología mía. Tiene que ver mera y sencillamente con su salud, puesto que a la hora de ser atendido usted en una clínica privada o en un hospital público, pues de todas maneras todos tienen que recibir el dinero, porque los insumos que utilizan en el hospital público y en la clínica privada pues igualmente los tienen que comprar. Y si el gobierno se los va a enviar físicamente a la entidad privada o pública, pues también los tiene que comprar. No pueden ir a Tecnoquímicas en la ciudad de Cali con los camiones del ejército, sacar los medicamentos, montarlos en esos mismos camiones y empezar a distribuirlos por toda Colombia. Obviamente es un delito. Pero miremos entonces la época de Andrés Pastrana, confusa. Pastrana recibe el país en recesión económica, la saca de la recesión económica, pero pues crean también todo este modelo gigantesco de asistencialismo social en un gobierno, pues en este caso de un hombre, yo considero a Andrés Pastrana un hombre de centro. Andrés Pastrana no es un hombre de derecha, y también hay que considerar eso. En otro video que tengo yo, hablo precisamente de que en Colombia nunca ha existido la derecha, con casos muy puntuales y mínimos en cuerpo y sangre de Laureano Gómez, y el extremismo pues ya cuando se crean los leopardos al interior del Partido Conservador a principios del siglo XX. Y pues Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, era profundamente neoliberal. Me refiero a Álvaro Gómez. No hablo de querer hacer cosas negativas, eventos negativos con el hecho de tener el poder, que fue uno de los elementos pues que impidieron precisamente que Álvaro Gómez pudiera pues llegar a eso, al poder político. Entonces Álvaro Gómez, en su modelo neoliberal, que nunca fue aplicado en Colombia. Gaviria, cuando es presidente, trata de aplicar algunas ideas del modelo neoliberal en lo que se llamó la apertura económica. Pero tenemos que volver de nuevo entonces a Andrés Pastrana. No perdamos tanto la secuencia y alarguemos tanto las cosas. Andrés Pastrana dice que él se dedicó a fortalecer al ejército colombiano,
Mientras, pues como pudimos ver, las FARC avanzaron a unos niveles sorprendentes, dando por descontado también al ELN y sin duda, pues el M-19 también tenía, como se llamara en ese momento, un proceso de transformación, desarrollo y crecimiento en todo este contexto. Entonces, el país entra en un proceso de caos. Era imposible transitar de una ciudad a otra. Era imposible realizar actividades agropecuarias. Hablo de 1998, 1999, 2000. Abigeato permanente, destrucción de zonas agropecuarias, de zonas de producción pecuaria, piscícolas, recuerdo yo cómo iban los insurgentes y destruían grandes y modernas piscícolas en Antioquia, para que pues finalmente llegara precisamente lo que tiene que ver con el punto ya, con el hombre, que hoy se convirtió en el punto de inflexión de un cambio que es cada vez más profundo, históricamente profundo para Colombia. Él llega e impone una política de seguridad que él llamó seguridad democrática y pues lo convirtió prácticamente en un patriota, en un héroe para muchos y en un enemigo obviamente para aquellos a quienes atacó. Es que no es necesario sentarse a analizar profundamente la retórica de la gente de la izquierda más ortodoxa o de la izquierda vegana o del socialismo vegano. Socialismo vegano o izquierda vegana, por ejemplo, lo que es el señor Jorge Robledo hoy en día, y pues la izquierda que está representada en el señor Gustavo Petro y mucho más ortodoxamente, inclusive ya es la ideología fariana como tal, en el señor Iván Cepeda. Uribe enfrenta todo esto y eso marca un hito histórico para Colombia. Repito, si hay quienes dicen que no, otros dirán que sí, otros dirán que lo detestan. Y claro, es normal. Porque él atacó directamente a quienes hoy están en el poder y pretenden continuar en él. Entonces, él logra dejar 2000 guerrilleros en Colombia y se producen hitos en términos de la inteligencia militar colombiana que pues definitivamente cambiaron el país. Luego, o más bien simultáneamente en esos 8 años, se tenía que producir un proceso de inversión privada, sobre todo en los campos colombianos. Pues ¿por qué? Porque quedaron despejados de aquellos que tenían el control militar y ya estaban ejerciendo casi que un poder, digamos, gubernamental, como está ocurriendo hoy sencillamente en el departamento del Cauca y en el departamento del norte de Santander. Norte de Santander que, de acuerdo a lo que dicen las leyes colombianas y la constitución de este país, la creación de esa zona binacional de la que está hablando el actual presidente tiene que pasar necesaria y obligatoriamente por el Congreso de la República. Por lo tanto, es inexplicable que un tratado internacional que pretende pues entregar primero un departamento y luego otros dos a la República Bolivariana de Venezuela, ellos no nos van a entregar a nosotros ni el Táchira, ni a Zulia, ni nada. Aquí simplemente les vamos a entregar 3 departamentos en la zona binacional. Hay que recordar que en la época en la que Uribe era presidente, pues precisamente Guajira, Sucre, norte de Santander, hacían parte de un polígono que había diseñado Hugo Chávez. O sea, en Venezuela sí andan sobre la base de planes. Y Hugo Chávez pretendía con otros estados, pues de allá de Venezuela, más los departamentos colombianos, crear un pequeño país, a donde él pretendía llevar a gobernar a Teodora Bolívar, que es la ya fallecida señora Piedad Córdoba. O era. Esa zona binacional tiene que pasar por el Congreso de la República. Si finalmente lo firman así, y como está el Congreso actuando como si fueran ciegos, sordos y mudos, entonces estamos entrando ante un proceso, una vez más, de búsqueda de la desinstitucionalización de este país, del desorden monumental, de la gran tragedia que vivimos todos los días en Colombia. Afectar la moral, afectar la psiquis del subconsciente colectivo colombiano. Hay que anotarle ese gol, ese hit a Gustavo Petro. Y lo está logrando. No es que lo está logrando, lo logró. Este jueves va a refrendar un año, su último año de gobierno,
Y pues realmente hay que mirar entonces cómo tenemos en este instante a Colombia. Pero es únicamente sin que se forje un proceso de consumo, un boom consumista que se da en Colombia a partir de mediados del año pasado, generado pues por la disminución en las tasas de interés, que era más que obvio. Eso, en el entender de la gente del común, pues no funciona. Las personas creen que es porque el gobierno está inyectando plata, porque se están creando empresas. No, es todo lo contrario. La producción industrial en Colombia en el último año y medio ha decrecido un menos 3%. Cuando usted hace el plano cartesiano, más, menos, entonces en este ángulo, cuando uno estudia microeconomía, entonces la producción industrial y agroindustrial en general de todo el país decreció a un menos 2,5% al día de hoy, inclusive más. La construcción en Colombia, pero no son datos del DANE, son datos de Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, la Cámara de Comercio Colombiana de la Construcción, que es un gremio privado. Se disminuyó la construcción en un 75%. Entonces, usualmente, pues le pueden colocar a uno aquí un mensaje y le van a decir, ¿y usted, Juan Carlos, por qué está diciendo eso cuando yo veo que en las ciudades, por ejemplo, el eje cafetero, muy especialmente en Pereira o en algunos municipios, todos los días uno ve que hacen edificios, todos los días uno ve que los edificios se llenan de gente, todos los días uno ve que venden esos apartamentos? Bueno, también hay que entender que la dinámica de una ciudad como Pereira se rige sobre todo por las remesas. Pereira no es una ciudad manufacturera, Pereira no es una ciudad agropecuaria ni agroindustrial. Salía precisamente un estudio en estos días del Comité de Cafeteros Departamental de Risaralda, en donde se confirma que ya no hay producción cafetera en el departamento y que las zonas de producción pues, de tan importante commodity pues son mínimas comparado con otros estructurales de años anteriores. Pero no es únicamente que se esté trasladando hacia el turismo, al agroturismo o el ecoturismo, sino que realmente todo se está llenando es de condominios y más condominios, donde pues si no hay café deberían haber animales, la parte pecuaria o la parte agraria, que se puedan producir pues en zonas de montaña quebrada para poder generar productividad desde otros ángulos. Vender una finca para llenar eso de casas no le da sino un dinero de corto plazo a quien la vende. Y quien la compra, pues finalmente desconocemos el origen de esos recursos, porque no son únicamente las remesas. Entonces la gente viene con su dinero, repito que pues sabrán ellos cómo lo consiguen, levantan un edificio y pues simplemente lo venden y todo queda supuestamente solucionado. Eso es lo que ven como un modelo de crecimiento económico. Pero las cifras son espeluznantes. Quindío en este momento tiene casi un desempleo del 12%. Pereira está llegando al 10% de desempleo. La que tiene menos desempleo en el eje cafetero es Manizales. Se caracteriza el departamento de Caldas por ser, por ejemplo, la Dorada Caldas posee el municipio, ese es el municipio con la mayor cantidad de ganado vacuno en pie, después de las praderas o sabanas de Córdoba. Pero esto que estoy comentando aquí tiene que ver pues precisamente con todo el proceso que se genera a partir de Uribe. De esta manera entonces Uribe, que restableció el orden y la autoridad, vuelve la confianza, vuelve la inversión. Recordemos los 3 huevitos de los que él hablaba. Uribe le entrega el poder a Juan Manuel Santos, un hombre de corte socialdemócrata, no necesariamente es un hombre afecto al comunismo digamos, en toda su intensidad. Pero también Juan Manuel Santos firma, sí, realmente no lo hizo Belisario, pero sí lo hizo Santos, firmó un armisticio. Por encima inclusive de un proceso decisorio del pueblo, un plebiscito, en donde Juan Manuel Santos perdió. Y todo se debió haber quedado en otro contexto. Ahí ya
Lo que planteó Uribe cuando quiso producir también un punto de inflexión para los colombianos en sus dos presidencias empieza a fracturarse. Esa firma de ese proceso de paz del señor Juan Manuel Santos empezó a construir los hitos históricos o los puntos de inflexión para los cambios paradigmáticos. Algo así como la caída de las Torres Gemelas, como la quiebra de Enron o de Freddie May en los Estados Unidos, como la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, o como el conflicto fuerte y profundo que hay en el Oriente Medio, que no está calmado para nada. La bomba que cayó sobre Fort Dow ni siquiera destruyó el 1% de la capacidad de producción nuclear de los iraníes, quienes le dieron, entre comillas, una pela a los israelitas. Si esto hubiera seguido al día de hoy, Irán habría vencido a Israel en franca lid. Por eso intervino los Estados Unidos, enviaron esta bomba para calmar las cosas. Pero vamos de nuevo a Colombia entonces. Juan Manuel Santos produce el primer hito histórico, el primer punto de inflexión paradigmático, en donde ya se evidenciaba que nuestro país no tenía ninguna instituciones sólidas, que el analfabetismo ilustrado de las personas, sobre todo de Bogotá y en cierta medida también de Medellín, quienes presumen de sus conocimientos y avasallan a otros con títulos. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad decían que la gente pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El perogrullo, la soberbia. Pero termina Juan Manuel Santos y todo el mundo alude a él como el único que construyó un punto o eje de inflexión paradigmático para que Colombia iniciara un proceso de cambio que, como están hoy en día las cosas, no tiene reversa. Llega el señor Iván Duque, él, un candidato construido, diseñado, fabricado por Álvaro Uribe Vélez y por su grupo de asesores al interior del Centro Democrático. En el contexto de lo que siempre aluden todos ellos, de que se produjeron grandes cambios económicos, de que se protegió la regla fiscal, de que se evitó que ingresara el comunismo, como dije al comienzo de este diálogo, pues realmente yo valoro en términos ideológicos, filosóficos, la construcción magnífica que le dio Engels a eso. Y bueno, ya lo de Marx en términos de la teoría económica, pues eso sí es un desastre, pero realmente cómo construyeron eso no es ninguna tontería. Entonces, ¿a qué vamos llegando? A que el otro hito, punto de inflexión paradigmático que se presenta en Colombia, se da en el momento en el que las tomas militares o la toma militar guerrillera a las ciudades colombianas, especialmente el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, que sufrió horrible, pero el del Valle del Cauca, que fue donde se produjeron pues realmente batallas, pero sobre todo fueron batallas de la sociedad civil contra los grupos armados. En el eje cafetero, Pereira, Dos Quebradas, lo que sufrieron no fue de poca monta. Es que todavía recuerdo, tengo frescas las imágenes al ver a Megabús completamente destruido, o querían acabar, borrar del mapa un sector de la ciudad de Pereira pues muy distinguido que se llama Corales y demás, y empezaron a llegar mensajes a través del WhatsApp informando que iban a destruir o borrar del mapa ese barrio. Entonces vamos viendo, repito una vez más, que la absoluta inacción, el espíritu dubitativo y el temor que sintió el señor presidente Iván Duque para aplicar la conmoción interior y no meramente el código de policía, permitieron que se generara otro punto más de inflexión. Entonces,
Ya son 2 puntos de inflexión. Sumado a las crisis tradicionales de orden económico y a la, pues obviamente, crisis económica que dejó la pandemia. Al contrario de lo que pues pregona dentro de su libreto ideológico el señor expresidente Uribe del anticomunismo, pues Uribe, cuando usted lee, si usted se sienta a leer los principios ideológicos del Centro Democrático estipulados en esencia por Álvaro Uribe Vélez, él habla de una teoría que es real. Te puede entrar a Wikipedia, no hablo de Google, hablo de la Wikipedia. Usted puede entrar ahí, le dice anticomunismo y aparece pues todas varias páginas donde precisamente se habla de eso como un modelo ideológico correspondiente y coherente, o sea, existe. Igualmente pues también Uribe habla del Estado comunitario. El Estado comunitario es una forma socialdemócrata de gobernar. Pero hay que recordar que Uribe no es neoliberal, Duque tampoco. O sea, han sido más fieles a su contexto ideológico personas como quienes gobiernan ahora o como el señor Santos o como el señor Samper que los antecesores o que aquellos que fueron pues contemporáneos en los procesos de gobierno de Colombia. A eso lo han llamado tradicionalmente la cobija del sastre, ¿no es cierto? O sea, que está llena de remiendos por todas partes y van mezclando un mundo de teorías y de hipótesis de orden económico que pues finalmente terminan no resultando. Pero lo que sí siempre termina resultando es que tenemos un estado de proporciones épicas, no únicamente generado y producido a partir de este presidente. Es que todos, en términos generales, construyeron un estado gigantesco, un estado que hoy no son capaces de mantener. No son capaces de mantener. Pero entonces se produce el otro hito histórico, el otro punto paradigmático, la otra inflexión. Se llegan a las elecciones del año 2022 y ante la inacción absoluta del Centro Democrático, quienes afirmaban que no le iban a comer cuento al señor Rodolfo, que era según ellos otro comunista disfrazado de oveja, sobre todo pues porque el que le manejó la campaña en términos de marketing electoral y todos estos procesos pues fue el señor Ángel Becasino, quien ha sido tradicionalmente pues un hombre del marketing electoral muy asociado hacia la izquierda, a los dirigentes de la izquierda. Es muy inteligente y ha escrito libros relacionados con eso para llegar acá. Finalmente, Gustavo Petro, quien es un hábil político y se rodea de personas que pues sin muchos, entre comillas, escrúpulos o sin ética o repletos de procesos judiciales de cualquier tipo o que son cuestionados en una parte o en otra, están sabiendo hacer todo un modelo electoral que les está saliendo. Pero entonces llegamos al punto de inflexión más importante. ¿Y quién está aplicando la espada de Damocles? ¿Quién realmente está siendo como el que está hundiendo o blandiendo o ya blandió la espada sobre el cuerpo moribundo de un ciclo que está muriendo en Colombia? Pues el señor Gustavo Petro. Petro no es un hombre gobernante. De hecho, yo veía una entrevista que le hacían a Susana Muhammad, en donde la señora decía, la entrevista la presentó ante Eva Rey, la pueden encontrar en YouTube, donde Susana Muhammad reconoce que Gustavo Petro Urrego es eso, un gran político, un gran ideólogo, que tiene muy claros sus conceptos y eso nada tiene que ver con sus vicios, con sus tendencias sexuales, con escándalos tontos como los que están promoviendo ahora en los medios de comunicación nacionales, que hacen fiestas, que hacen una orgía en una fiesta, que van travestis, que meten vicio. Pues igual los que están presentando eso, pues seguramente también en otros clubes privados lo hacen. Y él, por ser presidente, no lo puede hacer, no puede tener vida privada.
Realmente atacar la vida privada de los individuos, sus egos, sus personalidades, sus formas de ser, vivir y sentir, terminan siendo elementos absurdos contra lo que en realidad sí están haciendo. La caída de Álvaro Uribe Vélez es irreversible. Así, después de que yo termine de elaborar este video y lo publique en mi canal de YouTube, le den libertad provisional. Así digan que él no ha sido condenado. Bueno, sí fue condenado realmente por una juez. Así digan que fue excesiva. Claro que ayer mismo, pues, el Tribunal Superior de Bogotá negó las tutelas que presentaron para que lo dejaran en libertad. Y eso ya dice mucho de la situación real. Regrese o no regrese Uribe a las calles de Colombia, acompañado de su fama, acompañado de la gente que lo quiere, de los aplausos que recibe en todos los sitios a donde ingresa. Entra a misa y el sacerdote deja de dar misa y también aplaude. Eso pues indica claramente su carisma, su energía, su fuerza. Pero también nos está indicando el final de un ciclo y de un proceso en Colombia. Ahora viene entonces lo que es el temor dentro del contexto de otra serie de videos que yo vengo haciendo sobre, digamos, la futurología de lo que pueden ser las elecciones del 2026, que no es el tema que nos atañe aquí. Aquí nos atañe entender que Colombia realmente está entrando ya en otro proceso, que hay cambios que son irreversibles. No tiene sentido que en los partidos políticos tradicionales de Colombia todavía le digan a uno que uno tiene que ir aquí pues con el avisito de red multicolor, cajero automático, te pago los servicios, te pago el transporte público, yo te llevo la teja, yo te hago el favor, yo te ayudo a conseguir un puesto con el alcalde de turno a través del concejal que es amigo mío. Eso ya no tiene tampoco ninguna presentación. Sin embargo, miles, millones, pues pretenden seguir votando por eso, por las reses amarradas, la política de estómago, y pues vamos a volver exactamente a lo mismo. Ah, que también lo hicieron los de izquierda y Gustavo Bolívar así lo pregonó y lo reconoció. Bueno, seguramente es un gran error sobre el cual ellos tendrán que caminar, pensar y reflexionar. Sin embargo, ¿dónde quedó la oposición colombiana en estos 4 años o 3 años? ¿Dónde quedaron la fortaleza de las instituciones de este país? El reflejo de 100 candidatos. Y pues tiene la desfachatez el señor Felipe López, hijo de Alfonso López Miquelsen, quien fuera dueño pues antiguamente de la revista Semana, de decir que de 100 quedan 5. Pero es que son 100. Lo que está produciendo una dispersión impresionante. Y ya estamos a agosto. Realmente esto tiene que decantarse de aquí a octubre o noviembre de este año, porque si seguimos así, pues vamos a llegar al 2026 todavía con una cantidad impresionante. No sabemos aún cuántos candidatos vayan a superar el umbral de los 650, los 700.000, las 700.000 firmas. Porque si lo superan y la registraduría lo avala, los tienen que aceptar. Entonces puede que no vayan a ser 5, sino muchos más. Queda también el gran dilema de los congresos, del Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que se resume en lo que yo acabo de decir hace unos minutos. ¿Quién tiene más reses amarradas? El que va a patrocinar a una persona que quiere ser representante de la Cámara en Colombia, le dicen que tiene que ir a un pequeño coliseo, así sea pues en un centro recreacional, y en el centro recreacional llevar 100, 200, 1000 personas, no solo para entregárselas al gamonal que le está patrocinando la campaña, sino también para demostrar que tiene reses amarradas, que tiene política de estómago y que es un cajero automático y que lleva dentro de sus bolsillos dinero pues para poder darle plata a los que están ahí y a los que vengan y vendrán. Esa es parte de la gran dicotomía que tiene Colombia hacia el año 2026. El Centro Democrático ya no cuenta con la persona a la cual utilizaban, y repito, así después de que yo termine este video, él queda en libertad. Ya las cosas no van a ser lo mismo. Está minada la confianza, está minada la credibilidad.
la capacidad de influencia del individuo y siempre va a seguir siendo atacado de esa manera. Pero ¿a dónde va entonces en este momento el centro democrático? Pues parecido a lo que le está pasando a un hombre que, como dije hace unos minutos, es y fue trascendente para la historia de este país y también la partió, pero no la partió del todo. Y pues en la teoría de la guerra, si no se cumple hasta el último segundo y el enemigo no queda pues definitivamente vencido, la cosa continuará. Y continuó. Entonces vemos como un partido político completo está en este momento en caos, en crisis. Tiene una candidata que inclusive ganaba en las encuestas a este hombre que infausta e infortunadamente pues fue baleado, qué tristeza. No me refiero a la juventud, puede ser un hombre de 60, de 70, de 80 o puede ser de 50 o de 40 o de 30 al que le den bala, pero pues eso no se justifica, ¿no es cierto? Pero ocurre porque estamos en Colombia sencillamente. Él no le ganaba en las encuestas a la otra señora. Sin embargo, todo lo cambian y lo pusieron a su amaño. Desconozco si sea un contexto misogínico o pues sí, hoy en día pues un deseo de no permitir la inclusión, pues en este caso, de una mujer que aparentemente pues tiene la posibilidad. Pero volvemos a lo mismo, si estamos dentro del contexto de un punto de inflexión dramático, fuerte y profundo, que es el que ya se está viviendo, repito, con contundencia, en este gobierno de Gustavo Petro, que viene a ser la sumatoria de los otros puntos de inflexión, nos lleva a pensar entonces que el 2026 no va a ser el año, no van a ser los 4 años después del 2026, en donde se va a volver al status quo del año 2000, del año 1990 o del año 1980, que es lo que quieren todos, inclusive los jóvenes. Todo el mundo está anhelando el regreso al pasado, pero no empezarse a acomodar hacia el futuro. Y lo que se visualiza es que nadie de los 100 que hay realmente están ofreciendo ese nuevo contexto. Ya miraremos en el transcurso de estos días qué es entonces lo que se visualiza en términos de esto que estoy planteando yo hoy aquí. Este cambio paradigmático que es evidente en la República de Colombia. Ya no se puede mirar más al pasado. No se puede vivir en el pasado. Tampoco se puede volver a lo que fue para aplicarlo a lo que es hoy. Queda entonces esa gran dicotomía. Uribe, con su salida, repito, así esté mañana mismo, hoy mismo, en las calles de Colombia, ya no va a representar ni el presente ni el futuro, sino el pasado de todo ese otro paradigma. Les deseo lo mejor. Esperemos a ver entonces cómo evoluciona esto y en el próximo video seguiremos también mirando este tema, como yo lo denomino, la lectura del tarot, la futurología, de lo que puede ser el 2026 y lo que nos queda de este 2025. Te deseo lo mejor.